El gran salón de baile del lujoso crucero estaba lleno de risas, el tintineo de copas de cristal y la suave melodía de un piano clásico flotando en el aire. Invitados adinerados, vestidos con trajes a medida y vestidos deslumbrantes, se movían por el lugar, intercambiando cortesías mientras disfrutaban de champán importado y manjares que costaban más de un mes de salario para el personal que los servía. El ambiente apestaba a exclusividad, del tipo que solo los ultrarricos podían permitirse. Maya Carter se movía con agilidad entre las mesas, equilibrando una bandeja de plata con total naturalidad. Había perfeccionado el arte de la invisibilidad, deslizándose entre los invitados sin llamar la atención mientras atendía sus caprichos. Una sonrisa ensayada descansaba en sus labios, ocultando el cansancio en su mirada. El trabajo era temporal, solo un escalón más en su camino, pero cada noche en ese lugar le recordaba lo lejos que estaba de donde realmente quería estar. El piano sonaba suavemente en el fondo, una melodía delicada y melancólica que tocaba algo profundo dentro de ella. No solo escuchaba la música, la sentía. Era el idioma de su alma, lo único que realmente le pertenecía. Pero en ese mundo, de excesos y extravagancia, ella no era más que una camarera, reducida a rellenar copas y tomar pedidos. Al otro lado del salón, Richard Davenport se recostaba en un sillón de cuero, con un cigarro entre los dedos. Era el tipo de hombre que nunca había tenido que esforzarse por nada, cuya riqueza era heredada y no ganada. Con aire de superioridad, observaba la sala, su mirada azul y fría recorriendo al personal con desdén. «Míralos», murmuró a su grupo de amigos, un círculo de hombres y mujeres igual de privilegiados. «Se mueven como fantasmas, ¿no crees? Siempre aquí, siempre sirviendo, pero completamente olvidables». Uno de sus amigos rió, girando su copa de licor ámbar entre los dedos. «De eso se trata, ¿no? Existen para hacernos la vida más fácil». La mirada de Richard se posó en Maya mientras ella pasaba cerca, y sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. «Apuesto a que todos tienen sueños ridículos», comentó con aire divertido. «Fantasías sobre triunfar, escapar de esta vida. Pero la verdad es que pertenecen exactamente a donde están». Maya sintió su mirada sobre ella, pero no le dio importancia. Había conocido a muchos hombres como él, aquellos que veían a personas como ella solo como entretenimiento, juguetes para su diversión. Aprendió a ignorarlos, a concentrarse en lo que realmente importaba. Pero Richard no era el tipo de hombre al que se le ignoraba fácilmente. «Camarera». Su voz resonó, y suave pero imperativa. Maya se detuvo un instante antes de girarse, su expresión tranquila. «Sí, señor». Él se inclinó hacia adelante, con su sonrisa aún más marcada. «Dime algo. ¿Tienes un sueño?» Era una trampa. Lo supo incluso antes de abrir la boca. Aún así, se negó a encogerse bajo su mirada. «Sí, lo tengo». Richard soltó una carcajada corta, sacudiendo la cabeza. «Por supuesto que sí. Déjame adivinar. ¿Algo artístico? ¿Quizás quieres ser actriz o bailarina?» «No, espera». Entrecerró los ojos, estudiándola como si estuviera desmenuzando cada capa de su ser. Luego, como si hubiera encontrado la respuesta, chasqueó los dedos. «Músico. ¿Me equivoco?» Los dedos de Maya se apretaron contra la bandeja, pero su voz se mantuvo firme. «No se equivoca». Richard sonrió con aire triunfal. «¿Y cuál? ¿Es tu instrumento?» Maya dudó por un breve instante. «El piano». La risa de Richard resonó en la mesa, un sonido afilado y burlón. «Un pianista. Esto es increíble. ¿Lo escucharon, caballeros? Nuestra camarera aquí se cree músico». Sus amigos rieron, algunos negando con la cabeza, divertidos. Maya permaneció inmóvil, su expresión indescifrable. Richard tomó un sorbo de su bebida antes de continuar. «Hagamos una cosa. ¿Por qué no lo demuestras? Toca algo para nosotros». El aire se tornó denso. Las conversaciones a su alrededor se fueron apagando, y algunos invitados comenzaron a prestar atención. El corazón de Maya latía con fuerza en su pecho, pero no por miedo, sino por la pura crueldad de la situación. Richard no quería escucharla tocar, quería humillarla. «Estoy trabajando, señor», respondió con cautela. Richard hizo un gesto despectivo con la mano. «Oh, vamos. Solo es una canción».
A menos, claro, que hayas mentido. Tal vez no eres tan talentosa como dices ser. Ella sabía lo que estaba haciendo. Quería que se negara, que se quedara en ridículo. Pero Maya no era una mujer que se quebrara bajo presión. Con calma, dejó su bandeja en una mesa cercana y caminó hacia el gran piano en el centro del salón. Un silencio expectante cayó sobre la sala mientras todas las miradas se dirigían a ella. Pasó las manos por las teclas, sintiendo su familiaridad, dejando que la conexión con la música la enraizara en el momento. Por un instante, el mundo alrededor desapareció. Solo estaban ella y el piano. Y entonces, empezó a tocar. Las primeras notas resonaron, en el aire, suaves pero firmes, deslizándose como seda a través del salón. No era la interpretación tímida de una aficionada, sino la ejecución segura de alguien que había pasado años hablando a través de las teclas. La melodía creció, rica y poderosa, llenando el espacio con algo mucho más grande que una simple música de fondo. Un silencio palpable se extendió por la sala. Las conversaciones se extinguieron. Las copas quedaron olvidadas en las manos de los invitados. Incluso el personal, entrenado para moverse sin ser notado, se detuvo en seco. Maya no tocaba para ellos. No tocaba para su aprobación ni para su juicio. Tocaba para sí misma. Sus dedos danzaban sobre las teclas, derramando cada palabra no dicha, cada sueño, cada lucha. La música era tristeza y triunfo entrelazados, una historia contada sin necesidad de palabras. Richard, que hasta ese momento había disfrutado de su juego, perdió la sonrisa. Eso no era lo que esperaba. La diversión en su mirada se transformó en algo diferente, algo menos seguro. Sus amigos intercambiaron miradas, removiéndose en sus asientos, mientras el peso de la interpretación de Maya caía sobre ellos. Entre los invitados, un hombre mayor, con el porte de alguien que había compartido escenario con los mejores músicos del mundo, se inclinó hacia adelante, fascinado. «Es increíble», murmuró casi para sí mismo. La pieza alcanzó su clímax. Un estallido de emoción que estremeció el ambiente. Entonces, con una última y dolorosa nota, la música cesó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por un instante nadie habló, nadie se movió. Y luego, los aplausos estallaron. No fue un aplauso cortés ni forzado. Fue estruendoso, surgiendo desde cada rincón del salón. Algunos invitados se pusieron de pie, sus rostros iluminados, con admiración. Incluso aquellos que al principio se habían burlado de ella, ahora aplaudían, su diversión reemplazada por asombro. Pero Maya no saboreó la ovación. Simplemente se levantó del banco del piano, su expresión inalterable, y se dispuso a regresar a su estación de trabajo. Richard forzó una risa, tratando de recuperar el control de la situación. «Bueno», dijo, elevando la voz más de lo necesario. «Supongo que hasta la servidumbre puede tener pasatiempos». La risa que esperaba no llegó. En su lugar, una mujer mayor, elegantemente vestida, lo miró con desaprobación. «Eso no fue un pasatiempo», dijo con firmeza. «Eso fue arte». Richard apretó la mandíbula, aferrándose a su copa como si eso pudiera devolverle el dominio de la sala. Pero antes de que pudiera replicar, otra voz interrumpió el momento. «Me gustaría saber dónde estudiaste», dijo el hombre que había hablado antes, dando un paso al frente. Su cabello plateado y su mirada afilada transmitían autoridad, no la que venía con la riqueza, sino la que se ganaba con años de respeto. Maya vaciló. «No estudié en ningún lugar». El hombre arqueó una ceja. «¿Nunca has recibido formación profesional?» «No, señor», respondió ella. «Me enseñó mi madre». Un murmullo recorrió la multitud. El hombre se volvió hacia Richard con expresión severa. «¿Y tú la estabas ridiculizando?» Richard se removió en su asiento. «Yo no. He tocado con algunos de los mejores músicos del mundo», lo interrumpió el hombre, su voz resonando con firmeza. «Y puedo asegurarte esto. Lo que acabamos de escuchar es talento puro, innegable. Un talento que, francamente, supera al de muchos que han tenido años de educación privilegiada». Maya permaneció en silencio, su corazón latiendo con fuerza. El hombre la miró directamente. «Mi nombre es Henry Whitmore. Soy director de la Orquesta Sinfónica de Nueva York». Las palabras flotaron en el aire, pesadas y significativas. Maya sintió que el aliento se le atascaba en la garganta. «No sé qué haces trabajando como camarera»,
continuó Whitmore, pero está claro que este no es tu lugar. Richard soltó un resoplido desdeñoso, recuperando parte de su arrogancia. Oh, por favor, solo tocó una canción. No exageremos, no la convirtamos en un prodigio de la noche a la mañana. Whitmore giró la cabeza para mirarlo con frialdad. Y sin embargo, con toda tu riqueza, dudo que alguna vez hayas creado algo tan conmovedor como lo que ella acaba de tocar. La tensión en la sala era densa, casi tangible. El rostro de Richard se endureció, pero no encontró nada que decir. Whitmore volvió su atención a Maya. ¿Alguna vez has considerado presentarte a una audición profesional? Maya tragó saliva. No tengo los recursos para algo así. Pues ahora los tienes. Whitmore sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y se la tendió. Ven a Nueva York el próximo mes. Me encargaré de todo. Maya vaciló un segundo antes de tomar la tarjeta, deslizando los dedos sobre las letras en relieve. Richard observó el intercambio con creciente incomodidad. Nada de esto debía haber sucedido. Se suponía que Maya debía sentirse avergonzada, que debía fracasar. En cambio, estaba recibiendo una oportunidad por la que muchos matarían. Whitmore se volvió hacia los demás invitados. Francamente, añadió, si el entretenimiento de este barco permite que una pianista de su calibre pase desapercibida, diría que deberían reconsiderar su proceso de contratación. Maya apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. Había soñado con algo así durante años, pero siempre le pareció inalcanzable, imposible. Y, sin embargo, ahí estaba, presentándose ante ella en el mismo lugar donde había sido más invisible. Richard bebió de un trago lo que quedaba en su copa, sintiendo la quemazón en su garganta. Podía oír los murmullos, sentir el cambio en la forma en que los invitados lo miraban. Intentó ridiculizarla, y en cambio, solo había expuesto su propia ignorancia. Maya miró la tarjeta una última vez antes de guardarla en el bolsillo. Luego, sin decir una sola palabra, tomó su bandeja y siguió trabajando. No necesitaba presumir, no necesitaba decir nada, porque esa noche ella ya había ganado. Maya se movía por el salón con la misma compostura de siempre, aunque por dentro, su mente corría a toda velocidad. La oferta de Whitmore pesaba en su interior, pero se obligó a mantenerse presente. La noche aún no había terminado, aún quedaban copas por servir, bandejas por recoger y reglas que seguir. Pero algo había cambiado. Los invitados ya no la miraban como antes. Aquellos que antes la ignoraban por completo ahora le lanzaban miradas curiosas, susurrando entre ellos. Podía sentir la diferencia. El reconocimiento tácito de que era más de lo que habían asumido. Richard, aún sentado en su lujoso sillón de cuero, mantenía la postura rígida. Su aura de dominio habitual se veía agrietada. Sus amigos, normalmente ruidosos y confiados, ahora se mostraban más reservados, sin saber bien cómo reaccionar. El equilibrio de poder se había inclinado, y por primera vez en mucho tiempo, Richard no tenía el control. Uno de sus asociados, un joven, de cabello cuidadosamente peinado, se inclinó hacia él. Te dejó en ridículo. La mandíbula de Richard se tensó. No iba a permitir que ese fuera su legado. No iba a ser recordado como el hombre que fue humillado por una simple camarera. Había construido su reputación siendo intocable, recordándole a la gente cuál era su lugar. Necesitaba recuperar el dominio de la situación. Se levantó de golpe, obligándose a sonreír con aire despreocupado, lo suficientemente fuerte como para que todos lo escucharan. Bueno, eso fue todo un espectáculo, un truco interesante, la verdad. Algunas cabezas se giraron hacia él. Pero seamos honestos, continuó, su tono condescendiente. Una canción no convierte a alguien en un profesional. Todo esto es adorable, en serio. Una camarera soñando con los escenarios. Las murmuraciones disminuyeron. La gente esperaba una respuesta. Whitmore cruzó los brazos, su expresión oscura. ¿Sigues tratando de menospreciarla? Richard se encogió de hombros. Solo digo que hay una gran diferencia entre tocar una pieza bonita en una fiesta y tener un talento real. ¿De verdad quieres lanzar su carrera basándote en una sola canción? ¿Y si solo tuvo suerte? Las palabras dolieron, pero Maya se negó a reaccionar. Había pasado toda su vida demostrando a hombres como él lo equivocados que estaban. Whitmore no apartó la mirada. ¿Estás cuestionando mi juicio? En absoluto, dijo Richard con su sonrisa arrogante.
Solo digo que si realmente es tan talentosa como afirmas, seguramente no le importará demostrarlo otra vez. El salón quedó en silencio. Maya sostuvo la mirada de Richard. Él quería verla dudar, quería verla fallar, pero no le daría esa satisfacción. Con paso firme, volvió al piano y se sentó con la misma seguridad tranquila de antes. Pero esta vez, no eligió una pieza delicada o melancólica. Esta vez, dejó que la música explotara desde sus dedos, cruda y sin restricciones. Las notas estallaron con intensidad, fieras y desafiantes. No era solo música, era un grito de guerra, una declaración de poder. Richard se quedó sin palabras. Los invitados se inclinaron hacia adelante, absortos en la intensidad de la interpretación. Incluso los camareros, quienes la habían visto luchar día tras día, ahora la observaban con asombro. Las últimas notas resonaron con una fuerza arrolladora antes de desvanecerse en el aire. El salón entero permaneció en absoluto silencio, la energía de la música aún vibrando en el ambiente. Y entonces, la ovación fue aún más ensordecedora que antes. Richard tragó saliva, su mente buscando desesperadamente una manera de retomar el control, pero nadie lo miraba a él. El momento le pertenecía a Maya. Whitmore aplaudió con fuerza, dando un paso adelante con una expresión de puro respeto. Eso, dijo, fue extraordinario. Maya exhaló lentamente, sintiendo la adrenalina, aún recorriendo su cuerpo. Había puesto todo en esa interpretación, y había valido la pena. Whitmore se giró hacia los invitados. Acaban de presenciar algo único, un talento verdadero, innegable. Y les aseguro que es un honor haber estado aquí para verlo. Los murmullos de la multitud coincidieron con sus palabras. Incluso aquellos que inicialmente se habían reído de Maya ahora la miraban con respeto. Whitmore volvió a mirarla. Tú perteneces a las grandes salas de concierto, no a servir mesas. Si aceptas mi oferta, te garantizo que nunca más tendrás que volver a hacer esto en tu vida. Maya sintió un nudo en la garganta. Había soñado con este momento toda su vida, pero siempre lo había visto como algo lejano, imposible. Ahora, estaba frente a ella. Miró a su alrededor, a las caras de aquellos que la habían subestimado. Luego, encontró los ojos de Richard. Él estaba furioso. Se esforzaba por mantener la compostura, pero su mandíbula apretada y su mirada ardiente lo delataban. Sabía que había perdido. Maya regresó su atención a Whitmore, y, con absoluta confianza, asintió. Los aplausos se elevaron de nuevo, una ola de sonido que la envolvió por completo. Richard se giró bruscamente y salió del salón sin decir una palabra. Pero todos sabían la verdad. Por primera vez en su vida, él había sido derrotado. Y Maya, la camarera que había sido invisible para todos, había ganado. Los aplausos seguían resonando en los oídos de Maya, mientras la realidad del momento se asentaba en sus huesos. Había ganado. Verdaderamente, indiscutiblemente, ganado. Pero incluso en la victoria, sentía el peso de los años pasados sobre sus hombros. Las largas jornadas, el cansancio, la sensación de ser invisible, subestimada. Todo había conducido a este instante. La oferta de Whitmore era real. La puerta a un futuro que siempre había parecido inalcanzable ahora estaba abierta de par en par. Solo tenía que dar el paso. Richard se había ido. Se esfumó en cuanto la multitud se volvió contra él. Pero Maya apenas pensó en él. Había intentado convertirla en una burla, ridiculizar su talento, y en cambio, él había sido el humillado. Varios invitados se acercaron a ella, sus rostros aún iluminados con admiración. Eso fue increíble, dijo una mujer con un collar de diamantes, sacudiendo la cabeza con asombro. No puedo creer que casi nos perdiéramos la oportunidad de presenciar un talento así. Otro hombre, mayor y de voz profunda, asintió. Tienes un don. Espero que aproveches al máximo lo que te espera. Maya les agradeció con cortesía, pero sabía que sus palabras, aunque amables, no definían quién era ella. Siempre había sabido su propio valor, incluso cuando nadie más lo veía. Uno de los otros camareros, un joven llamado Luis, se acercó con una gran sonrisa. Sabía que tenías algo especial, susurró. Pero esto fue legendario. Maya rió suavemente, sacudiendo la cabeza. Solo hice lo que siempre he hecho, pero esta vez, las personas adecuadas finalmente lo vieron, respondió Luis.
En ese momento, el gerente del salón apareció, parándose torpemente cerca de la entrada. Miró a Maya como si la estuviera viendo por primera vez, claramente, inseguro de cómo dirigirse a ella ahora. Tú... puedes terminar temprano esta noche si quieres, ofreció con voz vacilante. Maya casi se echó a reír. Durante años había sido ignorada, empujada a un rincón, tratada como una más entre el mar de uniformes. Y ahora, después de una sola actuación, todo había cambiado. Desabrochó su delantal y lo dejó suavemente sobre la mesa más cercana. De hecho, dijo mirando al gerente con firmeza, creo que he terminado aquí. Una oleada de emoción recorrió su pecho mientras se alejaba, dejando atrás la vida que la había mantenido atrapada por tanto tiempo. Whitmore la esperaba cerca de la salida. Lo decía en serio, le dijo. Nos encargaremos de todo. Tu viaje, tu audición, tu presentación ante la gente adecuada. Tienes algo raro, Maya, y el mundo necesita escucharlo. Ella lo estudió por un momento, buscando en su expresión algún atisbo de lástima o condescendencia, pero no encontró nada de eso, solo respeto. Gracias, dijo simplemente. Él asintió. No es caridad, es reconocimiento. Te lo ganaste. Maya salió al exterior, dejando que la brisa nocturna acariciara su piel. El océano se extendía infinitamente ante ella, vasto y lleno de posibilidades. Había pasado tanto tiempo creyendo que sus sueños eran solo eso, sueños. Pero esta noche había demostrado lo que siempre había sabido en el fondo de su corazón. Ella estaba destinada a algo más. La voz de su madre resonó en su mente, recordándole las lecciones de su infancia, envueltas en calidez y sabiduría. Toca con el corazón, y el mundo escuchará. Y esta noche, la habían escuchado. Respiró, hondo, permitiendo que el momento se asentara. Luego, con la cabeza en alto, caminó hacia el futuro que la esperaba.